Difícil diagnóstico. Bueno, vamos a, en honor a los que están, hola Susana, vamos a ir empezando. Voy a compartir pantalla y acá. Y empezamos. Dijimos que vamos a hablar de los síndromes postvirales. ¿Y por qué ahora y por qué este tema? Que, digamos, uno estaba, digamos, siguiendo más todo lo que tiene que ver con reumatología, pero resulta que dadas las circunstancias, esto también tiene que ver con reumatología y lo vamos a ir viendo a medida que hablemos. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar viendo que en los últimos 20 años hemos estado teniendo distintas epidemias que a lo mejor no fueron tan difundidas como las del SARS-CoV-2, pero que es importante que sepamos que esto es algo que vino para quedarse, ¿no? En el 2002, por ejemplo, hubo 1000 casos de polio en la India. En el 2003, el SARS también fue, el SARS en ese caso era CoV-1, fue una gran epidemia que tomó unas cuantas vidas, ¿no? O sea, bastantes, 700 personas y infectó a más de 8000. En el 2005 tuvimos la gripe aviaria, la que se conocía como H5N1. En el 2009-2010 nos llegó acá la H1N1 que todos recordamos, ¿no? Y que se llevó 18.000 vidas alrededor del mundo. En el 2010 hubo un brote de cólera en Haití. Y en el 2014 tuvimos ébola en Guinea, Liberia, Nigeria, España y Estados Unidos. Y bueno, las epidemias siguieron. En el 2012, en 2015 tuvimos el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente que se llamó MERS 2012. En el 2014 nosotros tuvimos acá en Latinoamérica la epidemia de Zika, y esa epidemia fue tremenda porque además de afectar a muchas personas, hacía que nacieran bebés microcefálicos. Y ahora en el 2020 tenemos el COVID-19 o SARS-CoV-2. Esto, como ustedes están viendo, hay muchas, digamos, mutaciones del virus, y esto es un problema que la humanidad va a seguir teniendo a causa de las alteraciones del medio ambiente, de la superpoblación y de los distintos tipos de costumbres que inevitablemente van a tener que variar. O sea que los virus llegaron para quedarse. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno tenía hijos chicos, cómo los pediatras suplicaban que no se usara antibióticos. ¿Y por qué? Porque las bacterias son predadores naturales de los virus. Pero bueno, cualquier madre prefería desoír esto y que su niño no tuviera que pasar por un cuadro de congestión nasal y bronquial, y usaba los antibióticos. Y eso, junto con las otras costumbres que acabo de referir, trajeron estas consecuencias. Bueno, todas estas enfermedades que mencioné han dado síndromes posvirales, pero no son las únicas. Nosotros ya conocíamos de antes bastantes, pero claro, no eran tan difundidos los síndromes posvirales, como por ejemplo se veía en el resfrío común, en la influenza, en los pacientes con VIH, en pacientes que habían tenido mononucleosis infecciosa, incluso en aquellos que no habían sabido que la tenían en el momento agudo, y después cuando tenían el cuadro de, digamos, fatiga y malestar, tiempo después, haciendo los estudios, se encontraba la huella de la mononucleosis. Lo mismo en el sarampión, en la hepatitis B, el dengue, chikungunya y Zika, que nosotros tenemos ya experiencia en esto,
y también en aquellos pacientes con diabetes y en los sobrevivientes del SARS de 2003. Esto es porque estos virus son los del síndrome respiratorio agudo son coronavirus de la misma familia, relacionados de alguna manera, y bueno, producen estos cuadros. O sea que tenemos muchas causas de síndromes posvirales, las que son conocidas ahora por las epidemias y estas que las teníamos de antes y también traen el mismo problema. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos, cómo pararnos delante de esto? Es tratar de evitar en la medida de lo posible los contagios. Eso se da con todas las medidas que en este momento estamos teniendo, de uso de barbijo, de la distancia social, del lavado de manos, etc. Pero como el SARS no es el único, el COV-2 no es el único, también tenemos que tener en cuenta el uso de repelentes contra insectos para todos aquellos virus que son vectorizados por mosquitos, lo que ya conocemos desde el 2014, que es eso de descacharrar, o sea, deshacerse de aguas estancadas, tanto en floreros, baldes, barriles, porque ahí se crían los mosquitos. Y yo no sé si ustedes han observado, pero ahora con este frío fuerte, no, pero hasta hace unos 15, 20 días, uno veía mosquitos y había mosquitos. O sea que los mosquitos también se están haciendo más resistentes y se adaptan más al frío. O sea que ya no es solo en los momentos de verano. En las horas de atardecer y amanecer conviene no estar expuesto, y para eso son mejores los ambientes cerrados, o también va a ser necesario colocar los alambres mosquiteros para que no entren los mosquitos en las habitaciones. Esto son medidas importantes que debemos también tener en cuenta respecto de los síndromes posvirales. ¿Por qué se llama síndrome posviral? Porque, bueno, como ustedes saben, se da después de distintas infecciones por virus y afecta o sea, afecta a todas las personas, pero más a las personas jóvenes, porque no se recuperan completamente después de enfermedades como la mononucleosis o la gripe. Y ahora estamos viendo que también tienen cuadros importantes después de haber tenido COVID. Y esta sintomatología puede persistir semanas o meses después de una infección viral, aunque sea una gripe. Y en el COVID ahora vamos a ir viendo más en detalle. Los síntomas de la fatiga posviral, bueno, lo más importante es la falta de energía. La persona se siente exhausta, agotada, aunque haya dormido, aunque haya descansado, es como que no se recupera. Esto es lo más significativo que tienen, pero también pueden tener problemas de concentración o memoria, que no sabemos bien si son por afectación del sistema nervioso o porque una persona que se siente mal tiene comprometida parte de su atención en aquellas sensaciones desagradables del organismo. También tienen dolor de garganta, dolores de cabeza tipo jaquecas, algunos ganglios, sobre todo en los del cuello, pueden estar inflamados, y los pacientes suelen tener dolor muscular o articular que no encontramos otra causa para justificarlo. La pregunta es, ¿esto es porque el organismo se está tomando un tiempo para deshacerse completamente del virus? O bien, digamos, es una reacción secuelar por haber tenido la infección. Lo que sí sabemos es que si los síntomas persisten, se dice más de 4 a 6 semanas, habría que hacer una consulta. Ustedes saben que los pacientes que han estado internados o que han estado en terapia intensiva, se les hace un chequeo de órgano de distintos órganos, bastante
extenso, pero no es lo común en aquellos que no tuvieron tantos síntomas. Sin embargo, vamos a ver que todos pueden tener alguna complicación, aunque no hayan estado en terapia intensiva. ¿Cómo diagnosticamos la fatiga posviral? Bueno, nosotros estamos obligados, en el caso de que el paciente tenga estos compromisos, a realizar análisis de sangre y orina para descartar otras causas, ¿no? Que pueden ser cualquiera en la medicina, porque el síndrome de enfermedad, que es esta fatiga, estos dolores, estas molestias, cansancio, es un síndrome general a cualquier tipo de enfermedad, es una manera de respuesta del organismo. Entonces, el médico está, digamos, compelido a revisar que no haya otras causas de fatiga que no sean posviral, como el hipotiroidismo, la diabetes, las anemias y muchas otras causas más. En los casos de los pacientes que han tenido compromiso por COVID, es necesario a veces hacer pruebas de esfuerzo de tipo cardiovascular o respiratorias para ver que si ha habido o no una secuela en alguno de estos órganos. Y también un estudio del sueño para descartar insomnio o apnea del sueño, pero bueno, esto es después que el paciente no responde a las medidas generales que se le van indicando en un primer momento. ¿Cuáles son los cuadros agravantes que nosotros sabemos que pueden hacer que el COVID se exacerbe o tenga mayor compromiso? Y acá los tenemos. Primero la edad, como todos sabemos, por eso se han vacunado antes las personas mayores. Una enfermedad respiratoria preexistente, que puede ser un EPOC, que puede ser un asma. Los pacientes con obesidad, los pacientes diabéticos o hipertensos, los que tienen enfermedad cardiovascular crónica, y los pacientes con trasplantes de órgano o cáncer activo. Estas patologías, digamos, pueden agravar el cuadro de COVID y a su vez el COVID puede agravar el curso de estas patologías, por lo cual estos son pacientes de mayor cuidado y que pueden correr mayores riesgos. Bien. ¿Por qué se hacen estos exámenes importantes después de unas 6 semanas de que el paciente ha cursado COVID, más si ha estado internado? Porque cualquier órgano que fue comprometido por una infección de COVID o por una inflamación, cualquiera sea, puede quedar con una cicatriz. Y como alguna vez dijimos en las charlas, la celulita que hace el surcido de los distintos tejidos es la misma. Son, digamos, del tejido conectivo, los fibroblastos y otras, que no saben punto hígado, punto riñón, punto pulmón. Hacen siempre punto cicatriz, y esa cicatriz no es funcional. Por eso, en los pacientes que tienen compromiso pulmonar y que han tenido la neumonía bilateral muy difundida, si el tejido, esa neumonía deja mucha cicatriz en el pulmón, ese pulmón va a funcionar menos. Lo mismo pasa en el corazón, en el riñón, o donde sea que se haya producido la lesión. Lo que se sabe hasta ahora, y es importante que tengamos en cuenta que lo que estamos hablando es susceptible de ir variando en porcentajes a medida que la pandemia sea más difundida, es que el 3% de los pacientes que han cursado COVID presentan una falta de energía, un debilitamiento general, y esto puede ser debido, como dijimos antes, a que el organismo está erradicando todo lo que tuvo que ver con el virus, pero también a que el paciente ha estado en reposo y eso produce una pérdida de masa muscular
con dificultad después de recuperar las actividades normales de la persona. Y lo que sabemos hasta el momento es que aparentemente hasta hoy los hombres tienen más secuelas funcionales que las mujeres. Bueno, seguimos. Para hacer el diagnóstico de síndrome postviral no hace falta una PCR positiva, porque puede tener la negativa y tener el cuadro igual presente. En este momento también se está discutiendo toda la terminología y sobre si es COVID persistente, long COVID, post-COVID, COVID crónico. Bueno, ya con el tiempo se irá resolviendo cómo se va a llamar o si son cuadros diferentes. Algunos piensan que puede haber alguna diferencia. Pero lo que tenemos que saber es que no hay prueba de laboratorio de imagen que nos sirva para diagnóstico. Bueno, en cuanto a la recuperación, se dice que hay recuperación completa alrededor de la cuarta a sexta semana, pero que un 10 a un 20% de los síntomas puede persistir más de 6 semanas. Y el 10% de esos, o sea, el 10% del total, también pueden persistir más de 12 semanas. O sea, 12 semanas son 3 meses, así que bastante tiempo después que el cuadro ha pasado. Y los síntomas, como en todas las enfermedades, son distintos para cada persona. Los más comunes son fatiga, dificultad para respirar, dolor, así en distintas partes del cuerpo, confusión mental y problemas psicológicos. Lógico que aquel que ya tenía problemas psicológicos antes, por ejemplo, ansiedad, esto puede agravarse. Y además influye bastante negativamente en la evolución y recuperación de cualquier cuadro clínico, no solo del SARS-CoV-2. Y además el hecho de estar aislados como estamos en este momento y con menos apoyo social del que estamos acostumbrados, también es un factor que debemos tener en cuenta. Algunos pacientes presentan además disautonomía, o sea, el sistema nervioso autónomo, yo no sé si ustedes recuerdan que teníamos la parte de simpático y de parasimpático, es la primera defensa del organismo, y en los pacientes que, digamos, hacen cuadros más prolongados, puede haber un desequilibrio en este sistema y el paciente tener palpitaciones, mareos, problemas psicológicos, ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático. O sea, se despatarra todo, como dicen la gente. Y puede sentir diferentes cosas con distinta intensidad y distintas en diferentes momentos. O sea que se hace bastante incómodo para el paciente y difícil para el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Algunas personas han referido erupciones en la piel o hinchazón de algunas articulaciones o algunos cuadros de alergia también, complicando la cosa un poco más. Acá es lo que tienen el cuadro del COVID persistente. Solo vamos a nombrar que puede presentar alteraciones en cualquier órgano, tanto pulmonar como tos, disnea, fibrosis, cardíaco como miocarditis, arritmias, fallas cardíacas a nivel renal. Después de una infección, de una lesión aguda puede seguir una crónica. El paciente puede tener diarreas, pero los signos más importantes residuales tienen que ver con los síntomas neurológicos, como por ejemplo la fatiga, que se da hasta en un 60%. Esto es lo descrito hasta este momento. No sabemos después cómo puede ir variando. Dolores de cabeza, diferentes al que la persona tenía antes si los tenía. Trastornos de atención. Ustedes saben que la atención es muy fácilmente afectada por cualquier cosa a nivel sensorial que nos pase en el cuerpo,
y bueno, se manifiesta enseguida en el rendimiento cognitivo. Ansiedad, depresión, trastornos del gusto, trastornos del olfato, y en algunos casos puede haber algún trastorno diferente que se desencadena en el momento, sobre todo en sujetos más jóvenes. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto lo vamos a mirar muy por encima, porque es un detalle de que lo que me parece importante es que la persona que tiene cuadros más severos muchas veces tiene una estructura de receptores, de enzimas, de una estructura vascular que hace que esa persona sea más vulnerable. Como en todas las cosas que vemos en medicina, están los más fuertes, los más resistentes y algunos que tienen, digamos, una composición de su organismo que los hace más susceptibles. Sobre todo que son más susceptibles de producir cuadros de inflamación, ¿no? Bien. Los síntomas, esto es importante, pueden ocurrir independientemente de la gravedad del cuadro que el paciente haya tenido. O sea, que si el paciente requirió hospitalización o no. Aún una persona que cursó con un cuadro leve puede tener un síndrome de fatiga postviral. También la alteración del gusto y del olfato puede durar bastante tiempo después de recuperado el paciente. Acá dice que los pacientes que han estado internados en terapia intensiva tienen que saber que van a tardar varios meses en recuperarse. Incluso está descrito el síndrome de desacondicionamiento en los pacientes que están en terapia intensiva por un tiempo prolongado, y acá sabemos que lo están por un tiempo prolongado, van a tardar mucho tiempo en recuperarse porque esos pacientes han perdido su funcionalidad, su capacidad de respuesta, su resistencia a situaciones de estrés, y hay que ir tratándolos muy lentamente para que vayan recuperando sin empeorar por razón del tratamiento, o sea, porque se los apura con el tratamiento. Bueno, se cansan más, tienen palpitaciones, fatiga, todo lo que sabemos, y los efectos secundarios también de la medicación que han llevado. Hay unas guías de tratamiento de los síndromes de fatiga crónica que se hicieron en Inglaterra en el 2007. Lo que sabemos hasta ahora, que se han revisado esas guías a ver si se pueden aplicar en los pacientes con síndromes postvirales, y por lo menos en lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2, no está aceptado que puedan aplicarse las mismas guías. Y respecto de realizar ejercicios, tienen que ser muy pocos y de aumento muy progresivo, como para que el paciente no, digamos, no tenga efectos adversos en lugar de mejorar. Así que estamos acá avanzando con mucho tacto para ver cómo ayudar mejor al paciente. Eh, lo que sí estamos aplicando es el paciente necesita apoyo, necesita control, necesita tiempo, y los ejercicios suaves y al ritmo de cada uno de los pacientes. Lo más difícil es tratar la ansiedad, porque cada uno de ellos quiere recuperar las actividades que realizaba antes lo más pronto posible. Y eso, digamos, suele funcionar en contra porque le exigen al cuerpo más de lo que puede dar. Lo que se recomienda es llevar un calendario para ayudarse con los problemas de memoria que puede tener en un primer momento. Además, el problema de memoria también puede tener que ver con que
el paciente está asustado por si va a poder rendir bien otra vez, y eso también le resta capacidad. Hay que disminuir todas las actividades diarias que no sean necesarias así imprescindiblemente, porque el paciente tiene que aprender a administrar su energía, o sea, ahorrar energía. Por más leve que haya sido el cuadro y por mejor que se sienta, no es cuestión de andar probando hasta dónde da, porque la sorpresa lo puede preocupar. Técnicas de relajación en las que podemos usar qigong, yoga, meditación, terapia de masajes, acupuntura, tai chi, por supuesto, de a poquito, que puede empezar por realizarlo 10-15 minutos y después ir agregando tiempo en la medida que vaya pudiendo. En los analgésicos de venta libre, nosotros trabajamos mucho con que el paciente haga reposos programados, o sea, cada 2 horas tratar de descansar 10-15 minutos para dar tiempo a recuperar un poco esa deuda que tiene el paciente para poder manejarse normalmente. Y que use paracetamol, que se puede usar. Lo recomendado es 2 o 3 por día, pero puede por su cuenta tomar hasta cada 6 horas. Y después, si con todo esto y manteniendo una alimentación saludable con proteínas para que pueda aportar a estos músculos que fueron, digamos, disminuyendo su masa muscular, y con buena hidratación, o sea, buena hidratación es que tal vez tenga que tomar un poco más de lo que habitualmente toma o lo que habitualmente recomendamos de 2 litros por día, pero que eso lo va a ayudar a recuperarse mejor. Y ya decíamos que más de 12 semanas que el paciente no recupere, debería consultar con el médico y en los casos que el médico lo considere necesario, hacer los estudios por sistema, cardiovascular, respiratorio, que sean necesarios. También lo que sabemos siempre, y esto como ustedes verán va para todas las entidades, dormir bien de noche, hacer las siestas durante el día, conservar la energía lo más posible. Es mejor estar sobrado porque el paciente habitualmente no tiene resto para enfrentar situaciones de estrés. Los ejercicios muy suaves y pocos, muy pocos, 5 o 10 minutos pueden ser suficientes para empezar y a veces hasta esto le cuesta tolerar. La dieta equilibrada y bueno, le va a llevar, como dijimos, algunos meses. El cuadro es parecido a cualquier otra virosis, no vamos a entrar en detalles. Y de tratamiento coadyuvante, o sea, agregado, lo que podemos hablar es que todas las técnicas de aplicación, digamos, conductuales para que el paciente se sobreponga, son buenas. La evaluación con entrevista y autorregistros, la desensibilización sistémica al miedo que puede tener, o bien a la fijación de la atención en determinado síntoma. ¿A qué me refiero con esto que parece tan difícil? A aquello que decían las abuelas o las tías o las madres de no hagas así que te va a dar un aire. Bueno, cuando uno fija la atención y repite una preocupación, le puede dar un aire. O sea, puede aumentar la sintomatología y puede aumentar la percepción de ella, y esto no es bueno. O sea, hay que ayudarlo a distraerse y a buscar otros motivos de focalización de la atención. Todas las técnicas de relajación muscular profunda, visualizaciones y prácticas cognitivas para manejar los pensamientos negativos. Yo en este momento tengo una señora que quedó tan asustada que le parece que le va a volver a cada momento. Cualquier otro síntoma que presenta ya piensa que puede ser una nueva infección por COVID. Visualizaciones de práctica cognitiva agradables. Esto es usar la imaginación para cosas lindas, para cosas que me gusten, que me den alegría.
el cuerpo, por suerte, no se da cuenta si lo que pienso es real o no. Si yo pienso cosas lindas, mi cuerpito se pone contento. Ahora, si pienso cosas feas, terribles, oscuras, me pongo en actividad, o sea, como si estuviera en alerta, o me paralizo, y eso me hace mal. Eso tiene que ver con el dicho popular de que el veneno corroe el envase. O sea que yo tengo que aprender a focalizar en cosas positivas, lo cual no quiere decir que no tenga problemas que voy a tratar de manejar y de analizar en un determinado momento, pero que no puedo dejarme llevar por esos pensamientos todo el día, porque me desgasto. Bueno, activación conductual, entrenamiento en habilidades, lo que hacemos en el grupo. Y técnicas de aplicación cognitiva, que son, digamos, todo lo que vamos haciendo, reestructuración cognitiva, entrenamiento de autoinstrucciones, ese vos podés, todo va a andar bien, no es de tontos, es o sea, cuando hablo de estas técnicas, no estoy diciendo que si tengo un problema, miro para otro lado. No, yo trato de resolver los problemas, de pensarlos. Si son problemas emocionales, trato de procesarlos en la medida y en el tiempo que sea necesario, pero el resto del tiempo me tengo que dar ánimo. O sea, no, no es una técnica u otra, es aplicar cada una para lo que es necesario en el momento adecuado. Bueno, estas serían todas las eh, indicaciones y toda la situación en la que estamos inmersos en este momento, y lo que tenemos que pensar, lo que nos tiene que ayudar a darnos cuenta que, bueno, recuperarse a veces lleva tiempo y hay que tomarse el tiempo con calma para que nos pueda dar mejores resultados. Lo que venía a continuación son secuelas, pero esto es más, digamos, de resorte para los médicos, porque no todos los pacientes lo van a tener y no quiero condicionarlos. Vamos a dejar acá y, y vamos a abrir la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas para ver cómo estamos con los temores y con las situaciones. ¿Les parece algo conocido esto que estuvimos hablando? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, doctora, levanté la mano. Sí. Buen día. Hola, buen Muchas día. gracias. Muy bien Bueno, me explicado, alegro. transmitido todo. Muchas gracias, como siempre. Yo la pregunta que quería hacer es, más que todo, saber si en el grupo que estamos acá, las chicas con fibromialgia, alguna ha tenido COVID. Porque, bueno, yo no, pero quisiera saber si alguna ha tenido y, bueno, cómo lo ha pasado. No sé de las personas que están acá que pueden hablar por su cuenta, pero sí hay un grupo de personas que tienen fibro y que ha tenido, se han vacunado, ¿no? Ajá. Y que lo que fuimos recabando fue las reacciones ante las vacunas, las distintas vacunas. Y la verdad que, como cualquier otra vacuna, algunas personas tienen dolor en la zona localizada, algunas tienen como un pequeño cuadro gripal el primero y segundo día. En general, las consecuencias no duran más de 2 o 3 días y, y no hay más que eso. No, sí, no ha habido otras complicaciones. Respecto a haber tenido el COVID, no, los comentarios de las personas que los tuvieron es que, bueno, les costó recuperarse, pero de a poco lo van consiguiendo. Claro, mi pregunta iba más explicado a las que tienen fibromialgia o fatiga crónica. Eso quería saber. Si alguna quiere comentarnos, me interesa. Yo tengo
fibromialgia y fatiga crónica, y pasé un COVID tan liviano que mi crisis de fibromialgia fue más leve, digamos. No lo noté ni ahí. O sea, yo empecé con una migraña, la inflamación del trigémino fuerte nuestra, yo le llamo migraña, para que lo entiendan el común de la gente, muy fuerte dolor de cabeza, y después de ese dolor empecé con un dolor de cuerpo, más o menos común, pero muy suavecito. Dije, bueno, me va a dar... Ay, se silenció. Te muteaste. No se escucha. Alejandra, sin querer, cerró el micrófono. Bueno, ya va a poder. Esto es claro. lo que más comúnmente se ve en las redes, así de cómo responden las personas. Ahí está. Y cuando me pusieron la vacuna, la primera, sí tuve un dolor muscular muy fuerte, desde abajo de la cabeza hasta... Ay, se muteó de nuevo. Sí, pero no es nada diferente a lo que se tiene habitualmente. O sea, claro. No tengas temor. Por ahí es un cuadro como el de la misma fibromialgia que se exacerba por unos días. Se puede manejar comúnmente como con el paracetamol, claro. y con un poquito de reposo, y bueno, y se va viendo en cada caso con el médico que controla cómo evoluciona, ¿no? Claro, bien. Sí, bueno, no, me gustaría saber si alguna otra quiere comentar, porque digo, a lo mejor, claro, como en el caso de ella, pareciera ser como una crisis de fibro, pero tenía COVID, o sea, en realidad. Claro, creo que lo que estás preguntando es cómo saber si es una crisis de fibro o es COVID. La fibro no tiene temperatura. Claro. ¿No? Entonces, si uno levanta temperatura, en ese caso conviene que lo hisopen, ¿no? Para ver si el virus está presente. Sí, Gabriela. Sí, hola, yo tuve el 12 de abril, empecé con síntomas de COVID, y sí, fue como una crisis de fibromialgia fuerte, fue realmente muy intenso, y en lo que yo noté fue que fue muy repentino. En crisis de fibromialgia yo ya tengo como ciertos alertas. Sí. En cambio, un domingo yo estaba muy bien, y a la noche de repente estuve muy mal. Y tuve bastante tiempo de reposo, me llevó después recuperarme. Un error que cometí y que lo comparto con otros es que cumplí los días de aislamiento y empecé a trabajar. Doy clases de música, fui 3 días al jardín de infantes y caí en reposo de nuevo. Es como que me apuré por esta cuestión de responsabilidad que hablaba la doctora otras veces, de que tengo que ir a dar clases, ¿cómo voy a dejar a los niños sin clases? Y no, me apuré y después estuve otros 10 días más en reposo, o sea, muy afectado todo el sistema neurológico. Yo hago terapias herbales, mucha aromaterapia, productos en base a hierbas, alimentación antiinflamatoria, infusiones antiinflamatorias. Fue mucho trabajo y una rutina más seguida que lo que normalmente hago con fibromialgia. Tengo mi rutina, pero por ahí la hago 2 veces al día. Mientras tuve COVID tenía que ser cada 2 horas, porque los síntomas se aliviaban y volvían a las 2 horas. Y tenía que ir alternando y hago acupuntura. Mi médico me hace acupuntura cada 15 días, así que cuando ya salí del aislamiento, volví a la acupuntura y eso me terminó de equilibrar, y luego no he vuelto a tener. Después de ese segundo reposo, no he vuelto a tener ningún otro síntoma. Es más, estoy mejor ahora que antes del COVID. Así que le tengo que agradecer al Lo recomiendo. ¡Qué bueno! Lo que quería agregar es
que yo dije que el COVID tiene temperatura para diferenciarlo, pero las personas yo no, que tienen COVID leve no tienen temperatura. yo no levanto fiebre, ni mi hija, ni mi mamá, ni mi abuela, no tenemos fiebre nunca, ni en infecciones severas. No nos funciona la fiebre. Normalmente tengo 34 grados, me subió a 36,5 durante el COVID. Soy de temperatura fría, entonces me subió a 36,5, eso fue lo que más subí. Y sí me ayudó muchísimo también las clases que estoy tomando aquí. He sumado, nunca había hecho Tai Chi ni Qigong, así que esto ha sido fantástico, especialmente para la saliva. Se me secaba durante el COVID, tuve mucha sequedad, y tomaba agua, y pude entender con las clases que no era falta de agua, sino falta de saliva, y con los ejercicios pude regular la producción de saliva y se me pasó esa sensación de sequedad en la boca, en la garganta. Así que bien, estoy mejor ahora que antes. Bien, me alegro mucho. Bueno, ¿y alguna experiencia más, y Mónica? Disculpen, hice así porque me estaba despidiendo, tengo que otro Zoom con la escuela. Era para hablar, bueno, vaya tranquila. Gracias, por ahora todo bien acá. Gracias. Bueno, eso es lo importante, que todo lo que uno va aprendiendo lo pueda aplicar en el momento que es necesario, y que se tenga paciencia y que se brinde, o sea, un modo de recuperar tanto el sistema nervioso autónomo como el sistema nervioso central, es brindar cosas agradables al momento que uno está viviendo. O sea, si ya tengo que estar en reposo, tratar que el ámbito, o sea, de hacerse el rinconcito con un termo, con un tecito, con un libro que me guste, o con una frazadita que me mantenga bien abrigada, que esté cuidadita por mí mismo en ese momento, como permitiéndome, ¿no?, tener esa recuperación, eso que necesita mi cuerpo para salir adelante. Ustedes ven que si tienen un perrito o un gatito, ellos cuando se sienten mal se arrinconan en algún lugar y esperan, ¿no? Y tratan de salir solo para lo necesario. Bueno, uno a veces tiene que hacer lo mismo. Y tiene que ir negociando con las situaciones de trabajo. Esto es algo que nos puede pasar a todos. Esto es, digamos, lo que ustedes pueden utilizar para pensar ustedes mismas y para negociar en el trabajo. En el sentido de, bueno, o hago cosas en mi casa cuando pueda, o cuando me recupere contribuyo más a lo habitual por un tiempo. O sea, tenemos que aprender a negociar cómo hacer para estar mejor. Para estar mejor cada uno y si es posible con el entorno que nos toca, ¿no? Lo que sé que con tiempo se recuperan. ¿Sí? ¿Quién dijo? Sí, yo, Ileana, desde Córdoba, muy contenta de estar con ustedes. Me ayudan mucho, y usted, doctora, también. Quería compartir una experiencia que me pasó. Yo venía bien, digamos, llevando bien la fibromialgia, sin dolor. Venía muy, muy bien. Hace 6, 7 días fallece una amiga muy querida para mí, de COVID, o sea, bueno, no sé qué se le complicó. Bueno, una mujer joven, una amiga muy buena, y estuve llorando 2 días seguidos, porque la tristeza y la angustia me superó. A los 2 días tuve una crisis terrible de fibromialgia, un dolor generalizado, y sobre todo se me sumó la contractura de la cervical y me dolía la cabeza. Así que bueno, traté de hacer todo lo que siempre hago como para, como usted dice, recuperarme. Y pasaron sábado, domingo, lunes, y me pasaba lo mismo, la crisis no cedía, así que fui a ponerme un inyectable y eso me alivió un poco.
Quería compartir esto porque Bueno, es normal que ante situaciones claro, de estrés físico o de estrés emocional, emocional, uno tiene, la persona que tiene este problema tiene este modo de respuesta. Entonces, bueno, va a ser como su organismo va a responder. En cuanto a descargar con el llanto y con la reacción así, es bueno, pero no dejarse llevar como para que el organismo se agote. O sea, para esto hay montones digamos, de apoyo, incluso en internet, si ustedes buscan apoyo por duelo, eh, ideas que sirven para permitir realizar el duelo sin que uno se enferme, digamos, por lo que está pasando. De hecho, cuando uno ve que alguna situación de tipo de estrés se va a ir presentando, bueno, uno, como por ejemplo que uno tiene un familiar terminal, uno debe comenzar el apoyo o las técnicas que uno conoce para sobrellevar el duelo, aún antes de que la situación suceda, como para estar más armado, mejor preparado, para una situación que, bueno, no es agradable, pero que nos pasa a todos, ¿no? Claro, esto pasó Armarse, eso es para lo vos. importante. Ileana, vamos a darle la oportunidad a alguien más si quiere expresarse, y si no vamos a ir terminando para que pueda seguir Sonia. ¿Alguien Gracias. más quiere hacer algún aporte o alguna pregunta? Con todo gusto. Y si no, le vamos a ir dejando el tiempo a Sonia para que continúe con la clase de Tai Chi. Les agradezco mucho a todos y seguimos con las charlas la semana que viene. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno. Gracias.